Bueno, hola a todos, soy el doctor Juan Francisco González Freire y en esta especial oportunidad me gustaría hablarles de lo que es la prejudicialidad en relación con el COVID-19. ¿Por qué hablamos de prejudicialidad? Porque de una conducta puede desprenderse dos acciones. Es decir, generalmente con el acontecimiento de una conducta humana, puede ser que sea susceptible de ser valorada desde distintos fueros. Uno puede ser el fuero penal y el otro puede ser el fuero civil. Es lo mismo, pasaría lo mismo, sacando el tema del COVID-19, pasaría lo mismo si por ahí se despide a una persona imputándole la comisión de un delito. Bueno, el juicio laboral se va a frenar hasta tanto no resuelva la justicia penal. Esto es lo mismo, pero lo vamos a asociar al COVID-19. ¿Por qué? Porque generalmente las cuestiones prejudiciables van a depender pura y exclusivamente de lo que se resuelva en la instancia que de alguna manera se tiene como esencial, y la otra va a estar subordinada. La esencial va a ser la penal y la subordinada va a ser la civil. Entonces, en el caso del coronavirus, lo que tenemos es que si a la persona el reproche es in situ por violación de la cuarentena, generalmente el juez civil va a tener por cierto que el hecho ocurrió y que el imputado es el autor. Entonces el juez en el fuero civil no va a tener que estar discutiendo eso. En base a eso, voy a hablar muy rápidamente de los artículos del Código Civil que hacen a la cuestión prejudiciable, pero va a ser muy resumido para no robarles mucho tiempo y que el video no sea muy extenso. El artículo 1774 va a hablar de la independencia de las acciones. Una cosa es la acción civil, otra cosa es la acción penal. Y si sobrevienen las dos, o si empieza con una acción civil y posteriormente surge la investigación criminal, automáticamente la acción civil se tiene que subordinar a la penal. No puede haber un fallo civil y después el penal. Tiene que haber fallo penal y después el civil. Obviamente que hay excepciones que las vamos a ver, pero lo que específicamente dice el artículo 1774, que es donde empieza la acción civil y la acción penal en materia de cosa juzgada, se va a tener en cuenta eso específicamente, en la cual se le da incluso atribuciones a que sea el propio juez penal quien pueda dirimir la acción civil. Obviamente que va a estar mucho más limitado el juez penal en poder resolver civilmente, razón por la cual se recomienda reclamar el resarcimiento en el fuero civil. El artículo 29 del Código Penal le da atribuciones al juez penal en que pueda explayarse también con la reparación del perjuicio. Pero generalmente son también los propios jueces penales los que el juez civil lo contempla con mayor amplitud, y para el juez penal obviamente que imagínense que si el juez civil también tiene que resolver algo penal se complica, ¿no es cierto? Porque los fueros son distintos. Entonces, si acontece una cuestión de estas, digamos que relacionado con el COVID-19 es difícil directamente iniciar una acción civil por contagio sin tener acreditado una acción penal. Un ejemplo que ocasionó determinado hecho ilícito, la violación al decreto 297, en la cual violó la cuarentena, y razón por la cual el violar la cuarentena automáticamente ya por lo menos tiene por cierto el hecho y la autoría. Entonces el juez civil tiene más allanado el camino para decir, bueno, a ver, víctima, usted acredíteme que fue fulano de tal quien lo contagió y los rubros que pretende que sean resarcibles, y ahí va a tener mucho más color el sentido de la viabilidad de la acción, de la pretensión jurídica, digamos, civil, ¿no es cierto? Se va a complicar un poquito más si no hay acción penal, porque incluso va a tener que demostrarse de que esa persona, además de haberlo contagiado, incurrió en una violación normativa. Si no, va a ser doblemente difícil demostrar que el contagio provino de esa persona, eh,
cuando tranquilamente se pudo haber relacionado con cualquier otra persona que lo haya contagiado. Da un poquito más de color que tenga ya una cuestión sustentada en sede penal para buscar las consecuencias resarcibles en sede civil. Entonces el artículo 1774 va a tener, dice eso, la independencia de las acciones, y que al existir dos acciones, se prioriza la acción penal antes que la civil se va a suspender, y que el juez penal tiene atribuciones de resolver incluso la cuestión civil. El artículo 1775, a grandes rasgos de explicación, va a hablar de la suspensión con tres excepciones. O sea, se debe suspender la acción civil subordinada a la penal. Pero va a haber tres excepciones: por extinción de la acción penal, por dilación de la investigación criminal, o por una conducta basada en un factor objetivo de responsabilidad. La primera de ellas, que es la extinción de la acción penal, va a estar asociada más que nada a la prescripción de la acción, a la muerte del imputado, a la amnistía, al desistir de la acción criminal ante un ilícito de instancia privada. Entonces es bastante tajante esto en cuanto a los ítems que uno puede invocar para este inciso. En el inciso B es mucho más ampliado, porque habla de lo que es la dilación. ¿Para qué? Para que quien fuera víctima de un delito no vuelva a ser víctima de una dilación injustificada que lo prive de ser resarcible de las consecuencias. ¿Dónde vemos estos? Ya en precedentes judiciales, como los tenía la Corte ya desde el año 1973, en el caso Ataca con González, que ya la Corte en aquel momento decía que no podía haber un plazo dilatorio de juzgamiento, porque eso hace a la privación de justicia. Posteriormente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Bulacio, ya habla de un plazo razonable, que todo lo que sea sentencia en búsqueda de tutela judicial efectiva, querían que sea dentro de un plazo razonable. Términos como tutela judicial efectiva y plazo razonable empezaron a ser esenciales para lo que es el inciso de este artículo que estamos viendo. Obviamente que fue consolidándose a través de fallos posteriores, en la cual, bueno, se tiene por poniéndose énfasis especialmente en que evitar que la persona no sea doblemente víctima, que se hable de plazo razonable, que no sea indefinido. Entonces me parece bien que el inciso B del artículo 1775 de alguna manera u otra contemple la excepción del juez civil que pueda fallar cuando ya la dilación de la investigación criminal empiece a ir en contra de justamente de lo que se sostiene a nivel presentes judiciales. Ahora, el inciso C del artículo 1775 es sumamente cuestionable, porque dice que el juez civil puede fallar basándose en un factor objetivo de responsabilidad. Primero, que hay como una colisión ahí o un entredicho normativo. Es que, ¿qué se entiende por esto de un factor objetivo de responsabilidad? Tenemos dos normas dentro del Código Civil, una el 1722 y la otra el 1723. El 1723 habla de responsabilidad objetiva. ¿Cuándo? Cuando uno promete determinado resultado y no lo cumple. Entonces, obviamente que la inversión de la carga de la prueba va a estar en los dos tipos de responsabilidades, ¿no es cierto? Los factores objetivos de atribución y la responsabilidad objetiva invierten la carga de la prueba de lo que es de un factor subjetivo de atribución. El tema es que no es lo mismo para este caso una responsabilidad objetiva que un factor objetivo de responsabilidad, porque de hecho hay dos artículos distintos. Este específico artículo e inciso que estamos hablando habla del factor objetivo de responsabilidad, que podríamos poner como ejemplo
un accidente de tránsito en el cual el juez civil puede fallar aunque todavía no se haya dirimido la cuestión penal. ¿Por qué? Porque no va a ir contra la propia conducta del imputado, que todavía no fue resuelta en sede penal, sino que va a ir sobre el tercero civilmente demandado, que en este caso sería una compañía de seguros. Entonces, ¿qué puede hacer el juez civil? Decir, bueno, mire, responda usted civilmente, aunque todavía no se haya resuelto la cuestión penal. El problema viene si después en sede penal se determina de que no hubo culpabilidad del asegurado. Quiere decir que la compañía de seguro afrontó una indemnización, la cual después tiene que hacer una acción de revisión de sentencia, que está en el artículo 1780, inciso B, que justamente habla de este supuesto, en la cual vaya a encontrarlo después a quien obtuvo ese resarcimiento. Y si no lo encuentra más, termina perjudicada una compañía de seguro que está respondiendo injustificadamente. Entonces, este inciso yo lo cuestiono personalmente, incluso ante una propuesta de reforma parcial que hice ante el Ministerio de Justicia, en la cual la verdad debería tenerse por acreditado al menos la culpabilidad del imputado y no que la mera dilación o la mera conducta basada en un factor objetivo de responsabilidad, el juez pueda apartarse así fácilmente. Generalmente no lo hacen los magistrados por una cuestión de que después puede pasar lo contrario. Y está bien que así sea, porque si no se puede ocasionar un perjuicio a una tercera persona, física o jurídica, que no tiene por qué responder. Entonces, la Suprema Corte de Justicia, en un precedente que justamente se llama la Corte, dice que el juez civil puede apartarse del principio general de subordinación a la justicia criminal, siempre y cuando en el fuero criminal se haya demostrado la culpabilidad del imputado. Caso contrario, no se puede. Me parece que es este artículo por demás que atenta contra los intereses, en este caso de un tercero civilmente, que va a ser demandado de manera precipitada, al menos como para que responda ante una sentencia, porque no nos olvidemos de que va a haber una suspensión de sentencia en el fuero civil, no que el proceso se pueda continuar. Cuando median dos acciones, una en el fuero civil y en el otro criminal, el fuero civil únicamente va a ser susceptible de suspensión para el dictado de la sentencia. De todas maneras, habría que avanzar en el proceso hasta llegar a autos para sentencia. Ahí se detiene y ahí el juez civil espera de alguna manera las pruebas colectadas en el fuero criminal para ver si se subordina o no a lo que va a decir los demás incisos de prejudicialidad del código, como es el 1776 y 1777, en donde ya se hace referencia a la cosa juzgada. Cuando, si yo tengo por acreditado relacionado al COVID, que al coronavirus, ¿no es cierto? De que tengo por cierto de que el hecho ocurrió y que el imputado es el autor o participó, de alguna manera el juez civil no se puede apartar de eso. Entonces la condena que va a recibir en sede penal es de aplicación del artículo 1776. Entonces lo único que debería hacer la víctima es demostrar de que aquel que fue condenado en sede penal fue el que lo contagió. Recuerden de la posición que asumo de que tiene que ser la víctima el que demuestre de que esa persona condenada lo contagió. Una cosa es que lo condenen en sede penal por una violación normativa, en este caso por violar la cuarentena, y otra cosa es que eso signifique que tenga que resarcirle las consecuencias jurídicas de la víctima. Son dos cosas distintas. La víctima va a tener que demostrar de que el condenado, producto de esa condena, existe una relación de causalidad en la cual le es imputable para el resarcimiento de las consecuencias que invoque. A contrario sensu de eso, el artículo 1777 va a decir que si el hecho no ocurrió y que si el imputado no tuvo autoría o participación, el juez civil no se puede apartar de eso. ¿Qué significa?
que por más que exista de alguna manera pruebas de que fulano de tal lo contagió, si viene barajado desde el tema penal, de que no hubo participación en el hecho y no hubo autoría o participación, se va a complicar porque al menos no va a poder invocar esa propia conducta, salvo que sea otra acción independiente con otro cuestionamiento en la cual intente ir sin invocar esa propia acción, porque esa acción va a ser cosa juzgada, no se puede volver a rever por el juez civil. ¿Se entiende? Entonces, las excepciones que hace este artículo, ¿qué son? Por ejemplo, que la conducta sea atípica o que sea sobreseído o absuelto por el beneficio de la duda. Recuerden ustedes el plenario amoruso de la Cámara Civil en pleno, en donde dice que sobreseimiento y absolución tienen el mismo efecto jurídico a los efectos de la finalidad de resarcir las consecuencias que se invocan en el fuero civil. Entonces, lo que hay que tener acá, digamos, como principal eje, es el tema de que puede ser de que la absolución o el sobreseimiento sea por una conducta atípica o por el beneficio de la duda, cuestión que el juez civil sí puede rever la conducta de quien fuera el imputado. Pero no si el juez dice el hecho no ocurrió o el señor no es el autor, el juez civil no puede decir lo contrario. Es interesante esto porque hace poquito salió un fallo en donde se declara la tipicidad de la acción, pero no significa que el juez civil no lo pueda rever. Entonces, a veces es bueno ejercer las acciones al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque no va a buscar después que con el paso del tiempo, de alguna manera, el imputado es insolvente. Si es al mismo tiempo, de alguna manera u otra, puede ser tranquilamente de que esa caución que puso, que le pidió la justicia penal, de alguna manera el juez civil pueda solicitarla también como medida preventiva para que tenga de alguna manera como embargo preventivo algo que pueda responder posteriormente por el reproche que se le endilga en el sede civil. Entonces es bueno tener en claro esto porque las cosas juzgadas que menciona el artículo 1700 y 1777 son importantes en el caso de revisión, salvo las excepciones que acabo de decir. Posteriormente, el artículo 1778, en cuestiones de prejudicialidad, va a hacer mención a los casos que no pueden ser punibles en sede penal, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría en el caso de un contagio entre familiares, en el caso de por ahí entre hermanos, en donde por ahí uno no puede denunciar a otro en sede penal, pero en sede civil sí podría reclamar el resarcimiento del perjuicio? Entiendo que, bueno, más allá del conflicto familiar y eso, yo me aboco nada más a los términos jurídicos y en lo que no se puede en sede penal, sí se podría en este caso en sede civil. Lo que no es punible en sede penal, en este caso es viable en el fuero civil siempre y cuando se demuestre la relación de causalidad entre el hecho, en este caso la persona, y la víctima que le imputa el contagio en cuanto a su relación causal. Y por último vamos a ver el artículo 1779 que habla de que si se está hablando de que la acción que se imputa es verdadera, quien sufrió la imputación no puede posicionarse como víctima de un reclamo en sede civil. ¿Se entiende? O sea, ¿qué significa? Que si yo estoy injuriando o calumniando a alguien que me contagió del COVID-19 y después demuestro que fue verdad, entonces aquel que se sintió calumniado o injuriado no puede posicionarse como víctima del daño, es lógico, ¿no es cierto? Eh, si fuera a la inversa, sí. Y también, bueno, en este caso el artículo 1779 habla de los delitos contra la vida, que digo que si la persona participó de alguna manera en el hecho, después no puede posicionarse como víctima. Entonces, tengan en cuenta esto en los casos de prejudicialidad con respecto al coronavirus. Es bastante importante esto, tener en cuenta la acción civil y la acción penal, la manera de hacer cosas juzgadas, la manera de probatoria,
y teniendo en especial en cuenta lo que significa de que una conducta se pueden desprender dos acciones. Es importante para los momentos que estamos viviendo, espero que le haya sido de utilidad. Un cordial saludo para todos.